Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga inmensamente. Me da mucho gusto de poder estar nuevamente con ustedes. Necesito compartir una palabra del Señor que el Señor nos dio hace unos días atrás, antes de hacer nuestro viaje a Río de Janeiro, con gloria, y una palabra muy fuerte que nos hizo reflexionar bastante. Por eso te pido toda tu atención y que nos podemos unir juntos en este propósito que es compartir la palabra del Señor, para que podamos crecer y podamos continuar desarrollando nuestra vida de oración y nuestro crecimiento con el Señor. Padre, oremos juntos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, mi Señor, por este momento, por hacer posible que nos podamos reunir, que nosotros podamos compartir estos momentos de palabra. Te pido, Padrecito amado, para que en el nombre de Jesús la unción de tu Espíritu Santo venga sobre este tiempo, sobre este momento, que en todo lo que hagamos te podamos reconocer. Y pedimos, Señor, que podamos contar con tu respaldo para lo que hacemos, Señor. Dice tu palabra: separados de ti nada podemos hacer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué gusto que nos podamos reunir nuevamente. Para aquellos que no me conocen, yo soy Alberto Conti y desde la ciudad de Paulínia, en el estado de São Paulo, en Brasil, estoy grabando este mensaje que es dirigido principalmente para los intercesores de la red Torre de Oración 24/7, para nuestros colaboradores y todas las personas que nos siguen, que están acompañando este ministerio y siguiendo la dirección del Señor, que el Señor nos está dando en este tiempo. Estamos viviendo los tiempos del fin. Creo con todo mi corazón que vivimos en tiempos proféticos, en los tiempos que ya fueron predichos hace miles de años atrás, y nuestro Dios está cumpliendo sus promesas, sus profecías de forma asombrosa, extraordinaria. Este es un momento que no solamente debemos tenerle miedo a las guerras, a los rumores de guerra y a todas las cosas negativas de las profecías del tiempo del fin. Hay una parte positiva, hay una parte que nos interesa a todos nosotros que servimos al Señor y es relacionada con la cosecha del tiempo del fin. La gran cosecha para este tiempo, donde nosotros vamos a ver los campos blancos listos para la siega, para que nosotros, dice que va a haber hambre y sed, no de pan, no de agua, sino de oír la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos alineados con la voluntad de Dios para este tiempo, que nosotros podamos estar de ojos abiertos, que nuestros oídos y ojos espirituales, nuestros sentidos no estén alterados, ni bloqueados, ni inactivos. Nosotros necesitamos tener todos nuestros sentidos alineados con el propósito, con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que en los tiempos del fin, el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Eso es tremendo. Dice que en el tiempo del fin Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros jóvenes verían visiones. Esa es la parte más entusiasmante del tiempo del fin. No es solamente granizo, fuego y sangre y terremotos y catástrofe. Hay una parte muy interesante que es lo que a mí personalmente me interesa, y yo te animo a que prestes atención a lo que está sucediendo, porque milagros sobrenaturales, extraordinarios están sucediendo para el cuerpo de Cristo en todo el mundo en estos momentos. Por eso te animo, mi hermano. Yo ahora necesito darte una palabra, algo muy importante que está relacionado con la voluntad de Dios. Me urge decirte esto, y se trata justamente la voluntad de Dios en la vida de oración. La oración y la voluntad de Dios. ¿Qué tienen que ver la oración y la voluntad de Dios? ¿Cómo es que está relacionado? ¿Cómo es que está vinculado? ¿Por qué es tan importante la voluntad de Dios? Vamos a estudiar un poquito la palabra. Abre tu Biblia junto conmigo. 1 Juan capítulo 5,
versículos 14 y 15. Tú ya debes haber oído este versículo extraordinario. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Por favor, anota esta parte donde dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Por favor, subraya esa parte. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra vida de oración ha sido muy relevante en este tiempo y ha transformado por completo nuestras vidas. Doy fe de ello, doy testimonio de ello. Puedo compartirte testimonios tras milagro, respuestas de oraciones tan numerosas hemos visto en este tiempo y hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero es algo muy importante que yo necesito decirte en este momento sobre la voluntad de Dios. Tú conoces, estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Yo te quiero hablar sobre ello en este momento. En este video todo se trata de la voluntad de Dios. Y quiero que sepas que la voluntad de Dios es un fundamento que necesita ser restaurado. Hay muchas cosas interesantes en nuestra vida con el Señor. Hay muchas cosas que aprendemos muchísimo, pero este fundamento nosotros no podemos dejar de abrir mano de ello, ni negligenciar, ni olvidar un principio tan importante para nuestro éxito, nuestro crecimiento con el Señor. Nuestro andar con el Señor, tenemos que tener una certeza absoluta de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo tengo que contarte una experiencia. Mira, estábamos por viajar con mi esposa para Río de Janeiro. Y como siempre que viajamos, cada vez que viajamos es un desafío porque requiere dinero, inversión de recursos. Tenemos que dejar todo solucionado en casa para que nuestros hijos, que gracias a Dios ya están grandes y están aprendiendo a cuidar de sí mismos, pero tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de no dejarles cargas y problemas para ellos, como tiene que haber alimentos, en fin, todo eso, todo lo que implica hacer un viaje como toda familia. Antes de viajar no viajamos, sino dejamos solucionado primero las cosas que nuestros hijos, la casa necesita, nuestro hogar. Entonces, bueno, y teníamos también un compromiso altísimo con él. Solo para que tengas una idea del valor de casi 2 alquileres, de 2 meses de alquiler, para poder pagar el licenciamiento, la licencia del auto, ¿no? Estoy hablando portugués. Y era un milagro. La cuestión es que era un verdadero milagro. Y fueron pasando los días. Mi hijo tenía que hacer su graduación el día domingo y faltaban 5 días y todavía el dinero no llegaba, nos estaba faltando la mitad de ese dinero. Y nos pusimos a orar desesperadamente con gloria, Señor. Para ustedes que no saben, nosotros vivimos por fe. Somos misioneros, le creímos la palabra de Dios, hicimos como George Mueller, el misionero que tenía los orfanatos en Gran Bretaña, que un día vamos a hablar de él. Tal vez ya conozcas la vida del misionero George Mueller. Nosotros vivimos por fe y nuestra única seguridad es Dios y su provisión y sus recursos eternos. Nunca nos ha fallado el Señor, siempre ha cumplido con nosotros, siempre y cuando hicimos su voluntad. La cuestión es que las cosas iban demorando. Mi hijo nos había invitado para que vamos con toda la familia. Y bueno, ya estábamos preparando para hacer ese viaje, estábamos todos ya, qué bueno sería que vamos con todos, iba a ir Rodrigo, Lorena, Marcos con nosotros. Entonces el auto iba a ir lleno y bueno, si íbamos todos, y nuestro tiempo en Río de Janeiro iría a ser muy limitado. Porque Lorena trabaja, Marcos estudia, Rodrigo trabaja en la
parte del estudio, haciendo justamente el trabajo de video, de producción de video y de la página web. Todos estamos con un montón de compromisos y no íbamos a poder quedarnos mucho tiempo. Y estábamos inseguros si debíamos ir, pero dijimos, bueno, vamos igual, el Señor lo va a hacer, hay una oportunidad, alabado sea Dios, y ya estábamos determinados a ir. Cuando nos fuimos a orar con Gloria, el Señor nos frenó en seco, nos puso la mano así y nos dijo, ¿a dónde están yendo ustedes? Entramos en oraciones, empezamos a orar, a interceder y le preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está demorando tanto la provisión de recursos que necesitamos para este viaje? Porque Él nos había prometido que Él quería que fuéramos a estar con nuestro hijo en nuestra formatura, en la graduación, y que Él supliría todo lo que necesitábamos. ¿Qué pasó? El dinero no llegaba. Y justo cuando nos ponemos a orar, el Señor nos dice, ¿a dónde están yendo? ¿Con quién están yendo? Me consultaron a mí si yo quería que sus chicos fueran con ustedes. Y nosotros nos quedamos así, asustados. Cuando Dios habla, hermano, eso te da temor. Y el Señor nos dijo que de ningún modo autorizaba que nuestros hijos fueran con nosotros. Después fuimos a preguntar por qué, porque era una reunión familiar que íbamos a tener en Río de Janeiro y íbamos a aprovechar para sacar a los chicos de paseo. Como es un viaje largo, 500 kilómetros, y bueno, viajar siempre es un desafío, ¿no? El Señor nos dijo, ustedes están en un nivel de guerra espiritual bastante intenso, y el enemigo va a aprovechar cualquier situación en esos movimientos para encontrar una brecha para poder destruirlos. No vayan con los chicos. Y el Señor empezó a hablarnos una palabra y nos dijo, miren, hay millones de cristianos, muchos cristianos, que dicen que me aman, que dicen que quieren hacer mi voluntad, que yo soy el centro de sus vidas, que ellos me ponen en primer lugar, pero cuando llega la hora de la prueba, demuestran que no me aman en absoluto, que lo único que quieren hacer ellos es tener el control, no me consultan, no buscan mi voluntad, no me preguntan si yo estoy de acuerdo con sus decisiones, con sus movimientos. Entonces, quiero que tú ministres sobre eso, sobre la voluntad de Dios. Y quiero que tú principalmente, que siempre me dice que me ama, que no seas precipitado y que aprendas a hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es muy importante en la vida de oración. Acá lo dice, si sabemos, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y tenemos las peticiones que le hicimos. Necesitamos estar sincronizados con la voluntad de Dios. Al estar sincronizados, las cosas van a funcionar y Dios nos va a responder de una forma inmediata. Él nos oye. Él nos oye, dice la palabra de Dios. Él tiene. Y el Señor nos dijo más que muchos de nosotros somos muy tercos, muy obstinados, y que estamos llenos de personas así dentro del cuerpo de Cristo, que en vez de darle el control a Dios, que nosotros necesitábamos ser más como Jesús. Jesús, lo único que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo en el jardín del Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cómo será de importante la voluntad de Dios para Jesús, que Él la puso como una referencia importantísima en la oración del reino, que es el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo sagrado que no podemos nosotros negligenciar.
Amado, nosotros como cristianos somos a veces muy cabeza dura y testarudos. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que le estamos agradando, pero no consultamos las cosas con Él. Y nosotros necesitamos consultar con Dios para todo lo que hacemos, para nuestras finanzas, para nuestros movimientos, para el mañana. Necesitamos consultar con Dios, con nuestras relaciones, con las personas que nosotros nos estamos envolviendo, involucrando, con las alianzas que hacemos, con las conexiones que tenemos. La voluntad de Dios es algo sagrado. Miren, ¿cómo será de importante que en toda la Biblia vas a encontrar? El rey David dice: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Salmo 40, versículo 8. El rey David se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Amados, personas como Pedro, Pablo decía que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Tal vez te suene y le tengas miedo a la voluntad de Dios. Hicimos un estudio sobre este tema con los hermanos del Río, y una cosa interesante que me dijeron: ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Es porque muchos de nosotros tenemos miedo de la voluntad de Dios. Tenemos miedo de que Dios nos vaya a pedir algo que no estamos de acuerdo, que no queremos hacer. A veces pensamos que Dios nos va a mandar para que salgamos desnudos, como el profeta Isaías, para profetizar en una ciudad pecadora e impía. O nos va a pedir el Señor que vayamos a comer excremento, como le pidió el profeta Ezequiel. Tenemos miedo que Dios nos vaya a pedir que sacrifiquemos a nuestro Isaac, como le pidió el Señor a Abraham. Miren, esas cosas fueron excepciones. No siempre Dios nos pide cosas así. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo, pero hoy vengo a decirte, hermano, ¿estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios? No le tengas miedo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es malo, no es algo difícil de hacer. Es agradable la voluntad de Dios. Dios no te va a pedir que te vayas a la China si tú no estás dispuesto a hacerlo. Lo más importante es que tenemos que estar sumisos a la voluntad de Dios. Yo vengo a decirte esto, hermano, porque estamos andando juntos. Y yo de mi parte, tanto los intercesores con los hermanos que caminamos, queremos hacer la diferencia. Queremos cambiar el mundo con el poder de la oración. Yo creo en eso. Es posible transformar el lugar en que vivimos a través del poder de la oración e intercesión, porque eso le pone límites, frenos al poder del enemigo. La Biblia dice que la iglesia triunfante, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Eso es algo grandioso, es glorioso, mi amado. Para que nosotros podamos fluir en ese mover sobrenatural de Dios, de lo que Él está haciendo por todo el mundo, necesitamos ser obedientes. No podemos andar diciendo Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda. Tenemos que ser obedientes. Mira, amado, yo no soy mejor que tú sabes de eso. Siempre te cuento mis experiencias, mis testimonios. Pero yo me acuerdo de un pasaje bíblico, no te lo voy a leer ahora porque se me está yendo el tiempo. Yo solo te quiero recordar de Hechos 10, de un episodio gracioso, muy interesante, lo que le pasó a Pedro cuando él estaba orando, estaba en una azotea. Hechos capítulo 10, el episodio de Cornelio, el centurión. Dios le habla al centurión y el Señor le habla por otro lado a Pedro para que tengan un encuentro. Era el comienzo de la iglesia primitiva. Era el comienzo de la evangelización a los gentiles. Comenzaba la iglesia en ese episodio, en ese acto.
en ese hecho histórico cuando se encuentran Pedro y el centurión Cornelio. Era un hombre santo, un hombre de Dios que le gustaba dar limosnas al pueblo, que ofrendaba, que oraba, que ayunaba, y era un buen hombre que estaba buscando a Dios. No era una persona mala como los otros romanos, él era una persona que buscaba a Dios. Y Dios le manda para encontrarse con Pedro, el apóstol. Pedro, lógicamente, no iba a hacer eso nunca porque los judíos no se relacionaban con los gentiles. Pero mira lo que hace el Señor. El Señor viene y le dice, él estaba orando, teniendo un arrebatamiento en el espíritu, orando, y de repente él tiene una visión que se baja a una mesa con un banquete de alimentos. Y había muchos animales, pero dice la Biblia que eran animales inmundos. Y le dice, Pedro, mata y come. Cuando ve lo que era, que lo que había que matar eran todos animales prohibidos por la Biblia. La Biblia tenía muchas leyes y mandamientos y no se podía comer ese tipo de... Entonces él le da una respuesta lógica a la mente de Pedro. Él le dice, no, Señor, no, yo no como esas cosas, es pecado, Señor. Pedro, mata y come. ¿Te puedes imaginar a Pedro? Pedro, mata y come. Y le dice, no, Señor, de ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y el Señor por segunda vez le dice, mata y come. Y él le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí la palabra clave de todo esto es la respuesta de Pedro al Señor. ¿Cómo le dice Pedro a Dios? Señor, no. Señor, no. Dime una cosa, ¿tú qué le dices al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Padre Celestial, mi Señor? Si Dios te pide algo que no estás de acuerdo, ¿cómo le vas a responder? ¿Será que en algún momento dijiste, no, Señor, eso no me pidas? No me pidas que haga tal cosa, no me pidas esto. ¿Cuántas veces nosotros obramos así? ¿Cuántas veces nos hemos metido en ese lío, en esa actitud, en esa situación donde nosotros le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer? Por eso los caminos de Dios son diferentes a los caminos del hombre. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y no ser guiados por nuestra mente natural y carnal, esa mente que necesita ser quebrantada, convertida, necesita ser regenerada, renovada, restaurada, transformada por la renovación de nuestro entendimiento. Deben abrirse nuestros ojos, mis amados. En este día vengo a decirte en el nombre de Jesús, mi amado, no le digas al Señor, no, Señor. Señor, no, porque tú no sabes que si lo que Dios te está pidiendo tiene un final feliz y tiene un propósito divino. Yo no sé a qué te estás resistiendo hoy, pero yo vengo hoy a hablarte a tu conciencia, a tu corazón. No le digas Señor, Señor, y no estás siendo obediente con lo que Él te pidió para hacer. La voluntad de Dios es algo sagrado para ti, y tú tienes que tener una convicción de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios para tu vida, y todo va a salir bien cuando tú estás alineado con Dios. Mi hermano, escucha bien lo que nos pasó, el final de la historia. Cuando oímos al Señor que Dios nos da esta reprensión en el Espíritu y nos da esta dirección, quiero que a partir de ahora le hables a mi pueblo y a todas las personas que ustedes están ministrando sobre la voluntad de Dios. Al día siguiente, todo el dinero que me faltaba, Dios lo suplió de una forma sobrenatural. Una persona de muy lejos, de Belén, de Amazonia, del estado de Pará, en Brasil, alguien que nunca vi en mi vida, Dios le tocó el corazón para ayudarme. Otra persona en otro lugar también que apenas recién conocía, Dios le tocó el corazón para enviarnos una ofrenda. Con el dinero de 2 personas juntamos y pudimos hacer el viaje. Rapidito el Señor responde. En un instante, de repente Dios hace las cosas. La bendición estaba bloqueada porque yo no estaba cooperando con Dios. Yo no te quiero predicar, pero tengo esta responsabilidad. Tengo que obedecerle a Dios, te tengo que contar esto. Y tengo que pedirte en el nombre de Jesús que te pongas a buscar la voluntad de Dios en tu vida.
que tengas una certeza. Mira, yo voy a terminar contándote esto. En la década del 70, del 80, hubo un movimiento de la fe donde hubo una revelación de una palabra, de un fundamento bíblico sobre la voluntad de Dios. Muchas personas pensaban que, bueno, tenían cáncer y lógico, tal vez sea la voluntad de Dios de que tenga cáncer y bueno, si Dios quiere que me muera, me muero. Estos grandes hombres de Dios comenzaron a demostrar bíblicamente que eso no era verdad, que eso no es verdad y que Dios, así como ningún padre quiere darle a sus hijos y desea que sus hijos se mueran de una forma tan dolorosa, de la misma forma Dios, nuestro Padre, no quiere que nadie se muera, y mucho menos de cáncer. Siendo joven, hay decenas, centenas de escrituras que apoyan eso. Y no voy a hablarte de eso, no tengo tiempo. Entonces muchas personas, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, llegaron a sostener que, bueno, si yo tengo cáncer, debe ser que Dios quiere que me muera de cáncer, quiere que yo me vaya. No, si Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te necesita vivo, mi hermano, y sano. Muchas personas se mueren de enfermedades terminales porque no fueron cuidadosos con su cuerpo, o fueron negligentes en algún área, o tuvieron problemas emocionales, o no cuidaron bien de su salud, tuvieron problemas en su vida, y no fue culpa de Dios, no fue culpa de nadie más, hubo un descuido ahí. Cuando hay un accidente y una persona se muere, cuando una persona se muere de un accidente, no es que Dios quiere que se muera por un accidente, probablemente la causa está que esas personas no anduvieron en oración, no fueron cuidadosos, pisaron demasiado el acelerador y se terminaron matando, estuvieron descuidados. Dios no quiere que tú que vivas en la miseria, en la escasez, endeudado, empobrecido. Dios quiere que seas diligente, que seas sabio, prudente, que sepamos anotar cada gasto que hacemos, planificar. Entiende, mi hermano, Dios no quiere que tú vivas eso no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero cuando se trata del mañana, cuando se trata de movimientos, cuando se tratan de decisiones a largo plazo, cuando se trata de cosas tan importantes como nuestra vida personal, las alianzas que hacemos, las conexiones que hacemos, eso ya es otra cosa. Y es ahí donde tenemos que decir, Señor, enséñame el camino por donde debo andar. Amén. Yo espero que esto llegue a tu corazón. Yo vengo a hablarte a ti en el nombre de Jesús, pedirte que por favor recibas esta palabra. Esta es la palabra que vengo a darte para ti. La voluntad de Dios no es mala, ella es buena, es agradable y es perfecta. No le digas al Señor, Señor, no. No le respondas así como Pedro hizo en su ignorancia. No digas inmundo aquello que Dios ya santificó. No sé qué Dios te está pidiendo, pero en este día vengo a decirte en el nombre de Jesús, reciba de Dios la confirmación de la voluntad de Dios en su vida y esté seguro que todo va a salir bien. Amén, mi amado. Se me fue el tiempo ya. Tengo que cerrar. Tengo que terminar este video. Te amamos en Cristo Jesús. Reciba esta palabra. Crezca en el Señor. Certifíquese que usted está haciendo la voluntad de Dios. No se precipite a tomar decisiones rápido solamente porque hay que tomar rápidas decisiones. Todo es automático, rápido en este tiempo. Y no. Hay cosas que nosotros necesitamos orar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, bien subrayado, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Déjame hacer una oración. Padre, cierra tus ojos, alíñate conmigo. Toma mis manos allí donde estás. Vamos a orar juntos de manos dadas. Padrecito querido, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este momento. Pido que esta palabra llegue a nuestros corazones. Nos dé convicción y arrepentimiento. Reprendo todo espíritu de obstinación en nuestra vida, de testarudez, de precipitación. Dice que aquel que se precipita con los pies peca.
Señor, ayúdanos a no tomar decisiones precipitadas en nuestra vida. Ayúdanos a estar alineados con la perfecta voluntad de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para cada hermano, cada persona que va a ver este video, que va a escuchar este mensaje. Danos temor de ti y danos el mismo amor que tenía el rey David de hacer tu voluntad. Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Te amamos, hermanos. No te pido. Te bendigo y gracias por escuchar. Comparte este video si ha sido de edificación para tu vida.